Bienvenidos a Pesadillas Audiovisuales, donde el terror cobra vida en cada sombra y cada susurro. Suscríbete ahora y sumérgete en un mundo de horror y misterio. Prepárate para tus peores pesadillas, porque aquí, el terror es real. El nombre de Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia o El Monstruo de Génova, ha dejado una huella imborrable en la historia criminal de Colombia. Sus acciones han conmocionado al mundo entero y sus crímenes han sido objeto de profundo análisis y debate. En este video, exploraremos la vida y los horrores perpetrados por uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia moderna. Desde su infancia hasta su captura, pasando por los detalles de sus crímenes, nos adentraremos en la mente retorcida de este individuo y en las repercusiones que sus acciones han tenido en la sociedad colombiana. Prepárense para un viaje escalofriante a través de la vida de Luis Alfredo Garavito. La Bestia. El 25 de enero de 1957, en el municipio de Génova, Quindío, nacía Luis Alfredo Garavito. Su llegada al mundo no auguraba un camino fácil. Desde temprana edad, Garavito experimentó una infancia marcada por la adversidad y el sufrimiento. Como el mayor de 7 hijos, enfrentó circunstancias desfavorables que moldearon su carácter de manera perturbadora. Los estudiosos de su perfil criminal han indagado en los recuerdos de su infancia para comprender las raíces de sus acciones. Descubren a un niño introvertido, cuyos momentos de violencia esporádica insinuaban un perturbador presagio. Estas primeras señales de disfunción emocional y comportamiento problemático arrojan luz sobre el turbio panorama psicológico que más tarde desencadenaría en una ola de horror sin precedentes. La infancia desafiante de Garavito, marcada por la pobreza, la violencia y la falta de atención, constituye un elemento clave para entender el desarrollo de su psique y sus posteriores crímenes. A medida que nos adentramos en su historia, nos enfrentamos a la perturbadora realidad de cómo las circunstancias adversas pueden moldear el destino de un individuo y desencadenar una espiral de oscuridad y destrucción. Entre las sombras de la infancia de Luis Alfredo Garavito, se destaca la figura de su padre, Manuel Antonio Garavito. Desafortunadamente, su presencia en la vida del joven Luis Alfredo no fue la de un modelo a seguir o un refugio seguro, sino más bien la de una fuente de temor y trauma. Manuel Antonio, descrito como un hombre violento, ejercía su autoridad de forma tiránica y despiadada dentro del hogar. Su relación con Rosa Delia Cubillos, madre de Luis Alfredo, era todo menos armoniosa. Los relatos de testigos y las evidencias sugieren que Manuel Antonio no solo era físicamente abusivo con su esposa, sino que también la sometía a un trato degradante y humillante. La presencia constante de violencia doméstica en el hogar no solo dejaba cicatrices físicas en Rosa Delia, sino que también sembraba semillas de dolor y resentimiento en el corazón de su hijo mayor. La influencia tóxica de su padre, combinada con la vulnerabilidad y la impotencia de su madre, crearon un entorno familiar cargado de tensiones y conflictos. Esta dinámica disfuncional, donde la violencia y la opresión eran moneda corriente, dejó una profunda marca en el joven Garavito, moldeando su percepción distorsionada de las relaciones humanas y su noción de poder y control. El legado de abuso y violencia transmitido por su padre se convirtió en una sombra ominosa que acompañaría a Luis Alfredo Garavito a lo largo de su vida, alimentando un oscuro abismo interior que eventualmente lo llevaría por un camino de destrucción y horror sin igual. Aquí tienes una cronología detallada de los asesinatos cometidos por Luis Alfredo Garavito. De 1992 a 1997, durante este periodo, Garavito lleva a cabo una serie de asesinatos en diferentes regiones de Colombia, principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Huila. Sus víctimas son principalmente niños y adolescentes de entre 6 y 16 años de edad. El modus operandi de Luis Alfredo Garavito era siempre el mismo. Primero escaneaba toda la zona e identificaba sus objetivos, eligiendo a las víctimas como un cazador. Los encuentro en parques, mercados, calles, campos, estaciones de autobuses o barrios de muy bajo nivel socioeconómico. Luego se acerca a los niños con simpatía, muestra interés o entabla conversación. Y les hace una oferta financiera por algún trabajo que el niño está haciendo. Como pastorear ganado, cargar cajas, acompañarlos para ayudarlos, pretender tener un mucama, cojo u otra persona discapacitada para ganarse su confianza. Luego los guía hasta las
afueras de la ciudad, llevándolos a lugares remotos pero cercanos al límite urbano, para escapar del control policial o militar y de los peajes. Eran cañaverales, cafetales, establos, matorrales y quebradas que conocía bien, donde podía cometer delitos sin ser detectado o sin dejar testigos y luego esconder el cuerpo. Durante este tiempo bebe alcohol, normalmente una botella de vino. En varias ocasiones sirvió alcohol a menores, luego los ató y les golpeó en el estómago y las costillas hasta romperlas. Después de golpearlos, sacó un cuchillo o una navaja de afeitar para picarlos. O cortarles los dedos y pulgares, también les cortó las orejas y con un destornillador les sacó los ojos. Finalmente, las violó y, como acto de brutalidad, las degolló o las destripó. Todas sus acciones las realiza durante el día, porque Garavito le tiene miedo a la oscuridad. Luego sacó el cuaderno y anotó el nombre del niño, la edad y dónde lo había matado. Y recortó las fotografías de los niños que había desaparecido. Su modus operandi se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa era acercarse a los niños con la intención de violarlos. En esta etapa, parece que no se registró ningún asesinato solo por violación, posteriormente se produjeron violaciones, seguido de torturas y finalmente, además de agresiones sexuales y continuas torturas, sus víctimas finalmente fueron brutalmente asesinadas salvajemente de forma brutal. Los amarraba con las cuerdas que previamente compraba, les gritaba, los golpeaba e insultaba y después abusaba sexualmente de ellos de forma muy violenta. En su segunda etapa como asesino realizaba un gran corte en el abdomen de manera muy extensa, destrozando así el aparato digestivo. En esta tercera etapa en la región particular de Bogotá a los niños les cortaba los pulgares de las manos como de los pies. Después de escucharlos gritar y posteriormente verlos morir poco a poco practicaba la necrofilia con ellos y se quedaba con ellos durante horas, después los descuartizaba y los apuñalaba. Él acostumbraba a guardar un pequeño fragmento de la ropa de los niños como trofeo, muchas veces guardaba su ropa interior, también comenzó a coleccionar fotos de niños, le gustaban los carnets del colegio y sin darse cuenta empezó a dejar evidencias. Era normal que regresara al lugar de los hechos, volvía a ver los cadáveres, se quedaba algunas horas en el sitio y luego se marchaba. También se dedicó a guardar periódicos, tickets de autobús y de hospedajes de hoteles como si fuera una gran hazaña. En su modus operandi se observa que en las primeras etapas de sus asesinatos y violaciones van perfeccionándose a base de repetirse. También no parece existir un deterioro de su estado mental, ni siquiera parece que interfiera negativamente el abuso excesivo que tenía de alcohol en su capacidad de infligir daño a sus víctimas, más bien se puede observar un gran aumento de violencia y que cada vez es más cruel y sádico. El día que lo capturaron muestra algo de descuido, desorganización y deterioro mental, al igual que una pérdida de competencia en su forma de matar, ya que eso causó que escucharan los gritos del niño. Dejaba como evidencia las botellas de alcohol, muy rara a la vez su ropa interior, las navajas o cuchillos que llegó a utilizar para mutilar a los niños. Garavito, que se identificó para ese entonces bajo el nombre de Bonifacio Mosquera Liscano, atrajo la atención de un niño de 10 años que se encontraba en la Plaza Los Centauros de la capital del Meta. El menor de edad se dejó llevar de los llamados del criminal, quien le dijo que le compraría una lotería si se le acercaba. Una vez el niño estuvo a pocos metros de donde permanecía el violador, el criminal lo amenazó con asepsinarlo con un cuchillo en caso de que emitiera grito alguno. Así las cosas, ambos subieron a un taxi que los dejó en un sector conocido como Anillo Vial, en zona rural de Villavicencio. Al descender del vehículo, Garavito, con el niño bajo su mando, ingresó a un matorral en una de las zonas de la casa finca Rosa Blanca, ubicada cerca del barrio La Coralina, en las afueras de la ciudad. Allí, pocos minutos después, el criminal desnudó al menor de edad para posteriormente amarrarlo de manos y pies y comenzar con sus habituales torturas. No obstante, el niño comenzó a emitir llamados de auxilio, los cuales fueron escuchados por un habitante en condición de calle que caminaba por la zona. De inmediato, el sujeto se acercó al lugar y logró presenciar la escena del menor de edad desnudo y amarrado. Al percatarse de ello, el hombre atacó a Garavito lanzándole piedras, mientras que éste se defendió con un cuchillo antes de escabullirse entre el potrero.
El habitante en condición de calle liberó al niño y lo llevó hasta la casa finca en donde los presentes dieron aviso a las autoridades. Minutos más tarde, el cabo primero Pedro Babativa, acompañado por 2 agentes de la Policía Nacional, llegaron al lugar de los hechos, en donde aguardaron a que Garavito saliera del potrero en el que permaneció escondido por varias horas. Finalmente, los uniformados, que recibieron el apoyo de varios miembros de la fuerza pública, se percataron de que un hombre de baja estatura que vestía una camisa a cuadros, como lo había descrito el niño, buscó salir de los matorrales y lo interceptaron. Al ser indagado sobre su identidad, Garavito mostró una cédula falsa con el nombre de Bonifacio Mosquera. Bajo esa identificación, el criminal fue llevado hasta el Comando de Policía de Villavicencio el jueves 22 de abril de 1999. Una vez en poder de las autoridades, Garavito fue vinculado como presunto autor de 13 asesinatos de menores de edad en las afueras de la capital del Meta. A esto se le sumó que las autoridades hallaron también los restos de varios niños a las afueras de Pereira, Risaralda. Tras realizar las respectivas investigaciones y después de varios meses de someter a Bonifacio Mosquera a múltiples interrogatorios, el criminal confesó ser Luis Alfredo Garavito Cubillos, autor de más de 170 asesinatos de menores de edad en todo el territorio nacional para el 28 de octubre de 1999. Tal habría sido la rendición de cuentas del bioplattor, que se demoró horas detallando los crímenes por los que era inicialmente acusado. Sin embargo, con el pasar de los meses, Garavito ahondó en cada uno de los delitos que habría cometido durante más de 20 años de historial criminal. ¿Por qué lo hizo? La motivación detrás de los crímenes de Luis Alfredo Garavito es un tema complejo y aún objeto de debate entre psicólogos, criminólogos y expertos en comportamiento criminal. Sin embargo, hay varias teorías y factores que se han sugerido para intentar comprender sus acciones. Trastornos psicológicos. Se ha especulado que Garavito podría sufrir de trastornos mentales no diagnosticados, como trastornos de la personalidad, psicopatía o incluso esquizofrenia. Estos trastornos podrían haber contribuido a su falta de empatía y su capacidad para cometer actos atroces sin remordimiento. Abuso infantil. La infancia traumática de Garavito, marcada por la violencia doméstica y el abuso por parte de su padre, podría haber tenido un impacto significativo en su desarrollo psicológico y emocional. Algunos expertos sugieren que su comportamiento criminal podría ser una manifestación de traumas no resueltos y una forma de canalizar su ira y sufrimiento. Motivaciones sexuales. Se ha planteado la posibilidad de que Garavito actuara motivado por impulsos sexuales desviados o parafilias, como la pedofilia. Sus víctimas eran principalmente niños y adolescentes, lo que sugiere una conexión entre sus crímenes y sus deseos sexuales. Búsqueda de poder y control. Algunos expertos creen que Garavito buscaba ejercer poder y control sobre sus víctimas, utilizando la violencia y el engaño para someterlas a su voluntad. Este deseo de dominio sobre los más vulnerables podría haber sido alimentado por su propia sensación de impotencia y vulnerabilidad durante su infancia. Factores sociales y culturales. El entorno socioeconómico y cultural en el que Garavito creció, marcado por la pobreza, la violencia y la marginalización, también puede haber desempeñado un papel en la formación de su personalidad y sus comportamientos. La falta de oportunidades y el acceso limitado a recursos pueden haber contribuido a su sentido de alienación y desesperación, llevándolo a buscar poder y gratificación a través de medios violentos. En resumen, el caso de Luis Alfredo Garavito es un ejemplo impactante de cómo una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales puede converger para dar lugar a comportamientos criminales extremadamente violentos y perturbadores. Su historia sirve como recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de abordar las causas subyacentes de la violencia y el abuso. Videos reales de Garavito. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no quiero más. Perdón al pueblo colombiano, que me den esa oportunidad, ya que yo de pronto no es la vida. Gracias por ver el video. Hasta una próxima historia.